Buenos días, hermanos. Bueno es que estamos reunidos una vez más para adorar el nombre de Dios. Oremos para comenzar la reunión. Señor, te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia sin nada que nos interponga. Gracias porque por tu sacrificio podemos acercarnos sin tener que hacer un sacrificio. Nosotros ya lo hiciste por nosotros. Y fue un sacrificio que la verdad fue muy significativo y te damos gracias por él. Te pedimos que puedas tocar nuestros corazones, que podamos alabarte con libertad, que podamos alabarte de todo corazón y que podamos enfocarnos solamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro, todo
Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que puedas tocar nuestros corazones por medio de la meditación y que no nos vayamos a comprender algo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana quiero anunciar dos cosas. Uno es que el culto del 24 va a ser el 24 sábado a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestro servicio el sábado aquí en la iglesia y el domingo no vamos a tener actividad dentro de la iglesia. Así es que estemos preparándonos para ese tiempo de Navidad, el 24 a las 6 de la tarde. La segunda cosa es que para la iglesia cumple su aniversario el 23 de enero, pero el 23 de enero de este año cada día lunes. Entonces el 22 de enero vamos a hacer una salida como iglesia para celebrar el aniversario. Estamos buscando el lugar donde lo vamos a hacer. Y también vamos a tener bautismos ese día, el 22 de enero. Entonces, todos los que se quieran obedecer a Dios en cuanto a la ordenanza del bautismo, podemos tener ese tiempo para este domingo 22 de enero. Así es que anotémonos, hermanos, para que viajemos y tengamos un buen momento. También queremos dar la bienvenida a Rafael. Rafael es el hermano de Trini, mi cuñado. Él está aquí con nosotros, así que bienvenido, Rafa. Esta es la Iglesia Comunidad Bíblica. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a interpretar y a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Padre, yo quiero pedirte, de acuerdo a tus promesas y a tu guía y orientación, que esta palabra realmente se convierta en una palabra viva en nuestras vidas. Señor, traduce nuestras intenciones, nuestros pensamientos humanos con los pensamientos del Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás listo para orientarnos, para darnos tu palabra, para ministrarnos, para tener un buen tiempo alrededor de tu mensaje, de tu pensamiento, Señor. Gracias, Señor. Ahora bendice esta palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. A medida que avanzo en la vida cristiana y en la vida cronológica, las experiencias de la vida me han enseñado bastantes atajos y bastantes cosmovisiones diferentes a lo que la cosmovisión evangélica tradicional tenemos hoy. Seguimos teniendo una cosmovisión religiosa del cristianismo y a veces
tenemos una manera de caminar muy tradicional, muy adaptada a los esquemas que se nos han enseñado por muchos años. En lo más básico de toda la vida podemos tener muchas concepciones que no las estamos abandonando y nos cuesta entender qué es la vida espiritual y qué es el caminar cristiano. El doctor L. Packer dijo que hay dos tipos de caminantes en la vida cristiana. Son los caminantes del balcón y los caminantes de la senda o el camino. Y los caminantes del balcón son aquellos que se sientan en el balcón a mirar, a criticar los que caminan, a ver el camino, a ver cómo sucede, pero no sencillamente hacen mayor cosa, mientras que los caminantes van. Y hay una espiritualidad de balcón y una espiritualidad de camino. La mayoría de los evangélicos en América Latina y en todas las partes del mundo tienen una espiritualidad de balcón. Sientan a ver cómo experimentan y se dan los acontecimientos espirituales, pero no están caminando ni peregrinando con Jesús y con su cruz hacia el camino que Dios nos ha mandado. En lo más básico, por ejemplo, muchas veces hablamos de hacer la voluntad o buscar la voluntad de Dios y hemos creado formulitas para decir, esta es la voluntad, es que si la voluntad de Dios es esta voluntad perfecta. Y muchos de nosotros tratamos frenéticamente de descubrir la voluntad de Dios antes ni siquiera de adelantar ni mover un dedo del pie. Estamos buscando lo que Dios esté haciendo y alimentamos la idea romántica que estamos caminando con Dios por el camino correcto cuando realmente no lo estamos haciendo. Lo que he descubierto, hermanos, en mi experiencia y lo que he visto a través de la Biblia, es que hay que hacer una diferencia entre la claridad de lo que Dios quiere que hagamos y la capacidad de caminar por fe y las posibilidades. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo tenía muy clara esa diferencia en el peregrinaje de su vida. En 1 Corintios 16, 5 al 7 dice una cosa y se encuentra la comprensión clave de ese concepto. Dice Pablo: después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región y de haberlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez allí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer en algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. En este pasaje encontramos dos expresiones claves. La primera es posible que me quede algún tiempo con ustedes. Y la segunda es si el Señor lo permite. ¿Notan ustedes la falta de claridad de Pablo con respecto a lo que va a hacer? Él dice: yo estoy intentando hacer esto y lo voy a hacer, pero no dependo de eso, porque es posible que no pase y puede ser que Dios lo quiera o que si Dios quiere. Entonces, la experiencia cristiana normativa es que aun cuando estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios, raras veces recibimos una visión clara, como que si estuviéramos viendo el parabrisas. Por lo general vamos a ver con claridad mucho mayor utilizando el espejo retrovisor. ¿A qué me refiero? ¿Cómo concluimos que fue la voluntad de Dios? Cuando vemos al pasado decimos: Dios me llevó a ese lugar y Dios estuvo ahí. Pero no crean, hermanos, que Dios nos va a dar todo un panorama. Por eso es que yo discrepo mucho con la iglesia hoy con respecto a sus conceptos de planificación y de planeación estratégica, porque somos como queremos decir, de aquí a 3 años vamos a ganar tantas almas aquí, cuando realmente nosotros no podemos planificar nuestra experiencia, sino que nuestra vida es un caminar, a veces con la vista borrosa, pero que tenemos que tomar decisiones básicas en eso. En medio de ese caminar encontramos luchas en las vidas. Pablo encontró muchas luchas en su vida con respecto a
esta semana hablaba con un hermano y le decía, porque estábamos, esta semana para mí ha sido por un lado, por otro lado, la escuela otro lado, y he sido un frente de 3 batallas al mismo tiempo, presionando mi vida, y le decía a este hermano que realmente toda mi vida ha sido así, y creo que toda la vida de los creyentes debería ser así. Cuando estamos metidos en una serie de situaciones, pero estamos caminando y fortaleciendo nuestra fe, no debería de sorprendernos ese tipo. Ahora, ¿cómo hacía Pablo para mantener el rumbo ante las dificultades? ¿Qué cosas eran las que él tenía en sus corazones? Bueno, Primera de Tesalonicenses, y es el pasaje que quiero compartir en esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, encontramos algunas reflexiones con lo que batallaba, cómo batallaba y cómo vencía las batallas Pablo. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Busquemos nuestras Biblias, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2, capítulo 14, versículo 14. La NBI dice de esta manera, versículo 14: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo es la ira de Dios en sus corazones. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos, yo mismo más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes con nuestro orgullo, son nuestro orgullo y alegría. Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. En el pasaje habían 5 cosas que le estaban molestando a Pablo. Son 5 campos de lucha en el que le están entorpeciendo a él con respecto a caminar en la vida cristiana y a reconocer lo que Dios quiere. Y con respecto a sus planes, el apóstol se enfrentó muchas veces a esto. Yo quiero hacer tal cosa, pero lo intenté varias veces y no he logrado. Dios no ha querido, el diablo se me puso, me estorbó. O sea, Pablo entendía que su vida era una serie de conflictos y luchas en medio de eso. Ahora, él había querido desarrollar un ministerio abundante, pero cada vez que lo lograba, había tal oposición que simplemente lo abrumaba. Ahora, ¿cómo Pablo podía capear estas 5 cosas? La primera cosa que Pablo enfrentaba aparece en los versículos 14 al 15 de 2 Tesalonicenses 2. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La primera cosa con la que Pablo se enfrentaba siempre en su vida tenía que ver con los padecimientos. Pablo les dice a la Tesalónica: señores, ustedes han padecido. Y la expresión es interesante porque la palabra padecer en el texto original es la palabra Pascua, que tiene que ver con un sacrificio y con ser sometido a violencia para un sacrificio. Le dice: ustedes han pasado padecimientos igual que a nosotros, nos han pasado igual a nosotros. El diccionario de la Real Academia dice que padecer es experimentar algo que causa dolor físico, moral o molestia. Experimentar cierta acción perjudicial, dañina. Y esta palabra también se puede ver como haber sido afectados. La traducción podría ser: ustedes están judíos, pues han sido afectados de los de vuestra nación.
La idea es que estas personas han tomado en la vida de las personas de Tesalónica y los han zarandeado, les han hecho muchas cosas. Ahora, el padecimiento que uno ve aquí, y uno se pregunta por qué los cristianos tenemos que padecer, por qué realmente tenemos que tener padecimientos en nuestras vidas. Y a veces cuando hablamos del padecimiento o de las tribulaciones de los cristianos, nosotros vemos que hay muchas ideas confusas. Por ejemplo, en este pasaje, padecer tiene varias realidades. Primero, la primera realidad es que el padecimiento es inclusivo. ¿A qué me refiero a eso? El padecimiento está presente y estará presente en la vida de los creyentes. Porque Pablo dice, vosotros, hermanos. A quienes les está hablando es a los hijos de Dios, les está diciendo, ustedes han padecido. Y muchos de nosotros creemos que como cristianos no vamos a tener que padecer, y lo vamos a hacer. En el caso de ellos había una persecución de los judíos y de los gentiles, pero hay muchos padecimientos que pueden venir a nuestras vidas. La segunda realidad con respecto al padecimiento es que no solamente nos va a ocurrir, y hermanos, espérenlo, tienen que ocurrir en nuestras vidas. También el padecimiento muchas veces es no solo usted, hay muchas otras personas que están padeciendo. Porque Pablo dice, vosotros hermanos, habla de la corporación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es sometido a una violencia y a una persecución. Como cristianos siempre vamos a tener esa persecución y esos padecimientos en nuestras vidas. Como iglesias, las iglesias de Dios son probadas en padecimiento. La tercera cosa que me llama la atención es que el padecimiento muchas veces no es consecuencia de una vida impía. Tenemos la tendencia a pensar que si a alguien le pasa algo malo o está sufriendo con ciertas cosas, la idea es algo malísimo. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir, híjole, estoy pasando por esto y ¿será que realmente estoy bien con Dios? Probablemente algunas veces no estaremos así, muy bien con Dios. Pero hay una cosa que yo me he dado cuenta, fíjense. Muchas veces hay padecimientos que los ocasionamos por nuestras propias decisiones éticas. Son nosotros los que ocasionamos eso. Y muchas veces decimos, ¿por qué estoy padeciendo eso? Porque yo tomo ciertas decisiones. Pero muchas veces Dios permite el padecimiento en nuestras vidas, no solamente para que crezcamos espiritualmente, sino que también para que aprendamos a desarrollar un carácter cristiano, espiritual. Ahora, miren lo que dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. La palabra imitar aquí es una palabra muy peculiar. En el castellano la tenemos nosotros. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra mimetai. Esa palabra nosotros la tenemos en la raíz de la palabra mimo. Su origen, su palabra original, la raíz de la palabra mimetai es la palabra mimo. Y eso es bien interesante, porque cuando Pablo usa la palabra imitar a Cristo, habla del concepto de mimetai, que significa seguir a Jesús como lo hace un mimo. Y eso tiene implicaciones bien interesantes, porque la palabra mimo tiene dos acepciones vitales. La primera tiene que ver que un mimo es una persona que dice muchas cosas sin hablar. Es una persona que gesticula y que con sus actos y con sus acciones habla más que con una palabra, dice mucho más con eso. Pero la palabra mimo también tiene que ver con el verbo mimar, que tiene que ver que la palabra mimar dice que es la expresión de señal de amor y afecto hacia una persona. Ahora, al utilizar este concepto, lo que nos está diciendo a nosotros es que la palabra imitar a Cristo
no tiene que ver con imitar doctrinas o hacer cierto tipo de experiencias o prácticas evangélicas, sino que tiene que ver con el hecho de que mi vida habla más de lo que estoy diciendo con la boca, que la experiencia cristiana tiene que ser el reflejo de lo que la gente ve en mí y no tanto de los estribillos evangélicos que me han enseñado en la iglesia a hablar. No se trata de que recitemos versículos o digamos esto, sino que se trata de que la persona te vea a ti, hermano y hermana, que realmente lo que hay en tu vida es un aprecio y afecto entrañable por Jesús, que realmente estés amando a Dios. Pero somos muy adictos al discurso, somos muy adictos a hablar y a decir las cosas y a testificar. Como lo decía Agustín, en todo tiempo testifica y si es necesario, habla. ¿Por qué? Porque lo que hacemos y vivimos. Y miren, hermanos, la verdad es que esta semana me he dado cuenta de cuán habladores somos los evangélicos. Hablamos y hablamos y decimos sí, gloria a Dios y todo. Y nuestras vidas son una desgracia, hermanos. Es una desgracia, o sea, en la intimidad, en nuestras relaciones, en todo, una desgracia total. Decimos muchas cosas bonitas. Se nos enseña a decir Dios te ama, Cristo te ama, Jesús te salva, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y la gente podría decirnos, y si tiene un plan maravilloso para mí, no lo veo en ti. Vivir la experiencia, y Pablo dice, ustedes habían sido imitadores de Jesús. Eso no les quitó que padecieran, al contrario, el padecimiento tiene que ver muchas veces con la experiencia que estamos, porque muchas veces el agente del padecimiento es el enemigo. Ahora observe que no solamente dice que nuestro hablar, nuestra cuestión de hablar no es tan vital como nuestra expresión de vivir. Y dice la otra cosa que encuentro yo con respecto al padecimiento, que no solamente es inclusivo, exclusivo, pero también sorpresivo. ¿Por qué? Porque dice, porque miren, quienes los han estado fastidiando a ustedes son los de su misma raza. A la gente a la que han estado sirviendo, los de Tesalónica, los han estado fastidiando, pero también los judíos. La gente que debería estar allí en una relación, son ellos son los que vienen de ahí. A veces los padecimientos que vienen de las personas que menos esperamos son más duros que de los que esperamos, ¿no es cierto? Porque uno diría, este me puede hacer daño, pero yo no esperaba de este. Y Pablo dice, hay que enfrentar los padecimientos. Ahora, la otra cosa interesante que Pablo dice del padecimiento es que no solamente es exclusivo, inclusivo y sorpresivo, sino que también es selectivo. No es selectivo, ¿por qué dice? Mire lo que dice el versículo. ¿Cómo Pablo les hace capear el sufrimiento al Tesalónica? Les dice en el versículo 14 al final, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué significa eso? Pablo les dice, oigan, no se asusten, a todos les pasan las mismas cosas, solo que en diferentes momentos. Y no solamente eso, sino que dice él que estas personas, a todos nos pasa lo mismo, dice. Y quieren un ejemplo, dice Pablo. Quieren que les reafirme que a todos nos pasa lo mismo, y en algunas dimensiones más fuertes que otras, pero todos pasamos por las mismas cosas. Así que no hay que pensar de, es exclusivo conmigo, soy yo el centro del universo, a mí me pasa. No, todos tenemos serios problemas. Quien dice que no tiene problemas, tiene problemas. Tiene el problema de que no tiene problemas. Y observe lo que Pablo dice, miren, dice, consideren primero a Jesús, pues. O sea, Jesús también padeció. Ahora, si ya me ponen a Jesús como el ejemplo de que padece aún siendo un hombre de Dios y un hombre bueno, entonces dice, si Jesús padeció, entonces, ¿por qué se asustan que
padezcamos. Luego dice, los profetas, también los profetas les dieron en la nuca siempre, porque cuando le dieron la palabra, a ellos les pasó lo mismo. Jesús pasó por eso, los profetas pasaron por esto, y después Pablo dice, y nosotros los misioneros apóstoles también hemos pasado. Y él dice, nos expulsaron, nos sacaron. Entonces la lógica es, si Jesús pasó por eso, si los profetas pasaron por eso, si nosotros pasamos por eso, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por eso? Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos y entendemos con respecto a esta experiencia. Ahora, Pablo dice, no, bueno, ¿y por qué es que estas personas están haciendo eso? Mire lo que dice el versículo 15. Y aquí quiero que me presten atención, hermanos, porque aquí he descubierto una frase que me pareció muy interesante. La palabra que aparece ahí dice, expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cuál es la razón por la cual una persona va a fastidiar y va a hacer cosas con la gente? Pablo dice, es que miren, esta gente no agrada a Dios. Y ahora observen eso. No se preocupen, hermanos, déjenlo ahí, no se preocupen, déjenlo. ¿Sí? Ok, ¿y por qué es que Pablo pone esa circunstancia? Pablo dice, no agradan a Dios. ¿Saben que esta palabra agradar es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento? Es la única vez que Pablo lo utiliza. ¿Saben cuál es la palabra? La palabra es arisco. Entonces la traducción es, y ellos son ariscos con Dios. Ahora, en la etimología de esa palabra es bien interesante porque es un espíritu. La palabra arisco es la palabra de alguien que es huidizo, apático, resbaladizo, que le huye a alguien y no quiere tener con esa persona absolutamente nada. Pablo está diciendo, mire, hay gente que es arisca con Dios y con el Espíritu Santo también. Se le rehuyen. Sí tienen un vínculo. Son próximos a Jesús, pero no cercanos. Caminan con Él, pero no profundizan con Él. Y creen que con ese tipo de experiencias, con eso. Ahora, una cosa interesante es que un ejemplo claro de un espíritu arisco, ¿sabe cuál es? ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, les voy a lavar los pies a todos? Y Pedro dice, no, Señor, a mí no me lo laves, porque yo no necesito que me laves. El espíritu arisco es un espíritu autosuficiente y orgulloso. Es el espíritu que dice a Dios, no te necesito. Tranquilo, gracias, muchas gracias. ¿No? ¿Ha visto ese tipo de personas? No, muchas gracias. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es ese tipo de persona que se asusta, que cuando Pedro ve eso, cuando Pedro ve que Jesús le dice eso, y él le dice, no, Señor, muchas gracias. Me imagino que Pedro dijo, ando muy sucio los pies, o que sea, no me toques, no, eso no puede ser, Señor, conmigo. ¿Saben qué le dice Jesús? Es la única vez que Jesús le advierte a alguien que lo va a mandar al infierno si no se deja. Y le dice, bueno, si no querés, no tienes parte de mi reino. Entonces Pedro se asustó y dijo, pues entonces lávame todo, pues. Si la cuestión es los pies, échame agua en todo, porque tampoco así. Y el espíritu arisco en la Biblia se muestra de diferentes maneras. La lección del maestro Pedro es que recuerda que él fue creado con una naturaleza de necesidad social y que es positivo aceptar la ayuda de los demás. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañía apropiada, dijo Génesis. Pero las enseñanzas de Jesús deben hacer frente a una gran dificultad actual. Vivimos en un mundo inmerso en una contracultura que fomenta el espíritu autosuficiente e individualista, y que en sus versiones más extremas
identifica el desarrollo de la propia personalidad como un logro de una plena independencia. Esa autosuficiencia se manifiesta en el espíritu arisco. Estos decían, no, cuidado, no, gracias, muy amable, pero no me toque. La autosuficiencia y el orgullo se manifiesta en un espíritu arisco para recibir ayuda de los demás. ¿Y saben qué me llamaba la atención? Dice que cuando yo estaba chiquito, porque algún día estuve chiquito, mi hermana mayor tenía la tendencia que cuando estábamos con mis amigos o algo, llegaba y me abrazaba y me quería besar, ¿sí? Y lo hacía especialmente delante de las visitas. Sorpresivamente me abrazaba y se avanzaba sobre mí para darme un abrazo fraternal o un beso ruidoso, y aquello me molestaba en sobremanera, al punto que cuando pasaba ese tipo de cosas reaccionaba con codazos y hacía las cosas que me sentía muy incómodo. Y la causa del rechazo tenía su raíz en mi espíritu adolescente y orgulloso, pues aceptar un abrazo y una sonrisa complaciente implicaba conocer el sentimiento vergonzoso ante los demás que yo necesitaba el afecto de ella. Y efectivamente su cariño fraternal me agradaba, pero dar testimonio público de complacencia ante él mismo era para mí una humillación imposible de hacer. ¿No la han visto ustedes? Yo a Romeo Benjamín lo molestaba también así cuando en el colegio, allá en Guatemala, le decía a mi esposa, lo voy a poner en crisis, ¿verdad? Y cuando a veces salía, ¿qué tal, mi hijo? Y decía, qué cosa, qué oso me está haciendo esto enfrente de mis cuates, de mis compañeros. Y a veces nosotros tenemos ese espíritu arisco, pero ¿saben qué es lo más interesante? Este espíritu arisco al que hacemos mención es el que ha desgastado muchas vidas matrimoniales. ¿Sabe por qué? Especialmente en aquellas en las que se ha tornado, que ya se ha hecho una metástasis de este espíritu en la relación matrimonial. Es decir, pues un día la mujer cae en la cuenta de que su marido se ha vuelto arisco al afecto, ni lo manifiesta ni lo acepta, y viceversa. Y el fenómeno es indudablemente muy curioso, porque al mismo tiempo en que un marido y una mujer son capaces de donar recíprocamente un riñón, de ser necesario, sin embargo se han vuelto extremadamente ariscos a la hora de aceptar el afecto, y si alguno le ofrece al otro un regalo, un abrazo, un beso, una invitación a pasear, mejor dice, no, prefiero ir a un volcán, prefiero subir un volcán, y la otra dice, prefiero ir a Everest. Hay gente que, hay relaciones de parejas que pueden hacer todo el esfuerzo más grande y necesario de toda la cuestión, pero cuando se trata de la intimidad y la manifestación emocional en la relación, entonces simple y sencillamente tienen un espíritu. ¿Y qué decir de las personas que tienen un espíritu arisco a las cosas de Dios? Miren, ¿por qué estoy haciendo mucho énfasis en esta palabra? Porque el Espíritu de Dios, el día de ayer, en la noche que terminaba este mensaje, me hizo comprender que la iglesia, que los cristianos tienen este espíritu arisco. Y lo interesante de esto, que ese espíritu arisco no le agrada a Dios. Y note que hay una conclusión básica con respecto al espíritu arisco. Todo aquel que tiene una mala relación con Dios, que no deja que Dios sea su rey, que no lo obedece, que no permite que el afecto de Dios llegue a su vida, ¿sabe dónde se manifiesta? Se manifiesta en que es un completo opositor y pleitista con todos. Observa lo que dice ahí. Dice el versículo, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. No solamente a los cristianos, a los de Tesalónica, sino que es un estilo de que está tan desconectado de Dios que su condición es todo lo que los hombres y la sociedad en la que se ve envuelto tienen una actitud de, díganme de qué están hablando para contradecir. Nunca están satisfechos, nunca tienen algún tipo de experiencia
de sumisión a las realidades. Así es que la primera cosa a la que Pablo se enfrentaba era el padecer. La segunda cosa a la que Pablo se enfrentaba tenía que ver con el aspecto de impedir. El versículo 16 dice: impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Me gusta mucho la palabra impedir, porque es una palabra que habla de detener, de obstaculizar, de prohibir, de retener a alguien una cosa. Y viene la idea también de esta palabra de podar, cortar, y también tiene la connotación de frenar, controlar, restringir y castigar y corregir. Ahora, hermanos, quisiera tomar desde la definición de esta. Si la primera tiene que ver con un espíritu arisco, aquí quiero que hablemos de la poda. Dios muchas veces va a permitir en nuestras vidas el que nos poden. Es el jardinero por experiencia y es la realidad de la persona que tiene un tiempo, o un periodo, o un invierno en el cual aparentemente no hay vida, pero que está siendo cortado para que pueda producir más fruto. ¿Qué significa eso? Hermanos, habrán tiempos en que habrán tiempos en que Dios va a impedirnos muchas cosas. No va a permitir que nosotros logremos muchas cosas en nuestras vidas. Fíjense que cuando yo regresé de Guatemala, el año que regresé de Guatemala, yo me desestabilicé tanto porque había perdido todo contacto con la gente de la Iglesia Evangélica de El Salvador. Venía sin trabajo, pasé casi un año sin trabajo. Mi hijo empezaba la universidad, comenzábamos nuevos proyectos y traía una ilusión y una esperanza para tener nuevas ideas con respecto a lo que Dios me había mostrado en Guatemala. Precisamente por eso salí de Guatemala, porque mi idea era una ruptura con la iglesia tradicional, de la iglesia tradicional que tenemos, denominacional. Y entonces lo que ocurrió fue que cuando regresé, de repente me enfermé también de vértigo y de muchas cosas, y fui a una consulta con el otorrino. Y este era un hermano en Cristo, y era un hermano de estos hermanos muy dotados en cuanto a los dones proféticos y a la visión y al don de discernimiento. Y cuando yo llegué todo alterado, acelerado, mi presión incluso estaba alta y tenía mucho problema de vértigo. Y entonces estábamos hablando y él me dio las medicinas y me dio no sé qué cosas. Y me dijo: hermano, quiero decirle algo que Dios pone en mi corazón. Usted está entrando en un periodo de barbecho. Y yo había escuchado el término, pero nunca lo había estudiado en la Biblia. Y le dije yo: ¿cómo así? Dios me muestra que usted es la palabra que viene a mi mente con respecto a su vida en barbecho. Y le dije: bueno, gracias, hermano. Y me fui a la palabra a buscar la palabra barbecho. Y interesante que el barbecho es un sistema de cultivo que deja la tierra sin sembrar durante un año o un periodo, y solo lo que hacen es profundizar, labrarla, ahondar, quitar las raíces malas y seguir haciendo los surcos y los surcos, pero no se siembra nada, ni se espera ninguna cosecha. Y eso se hace para que se labre hasta que se regenere y se prepare una mayor cosecha espiritual. La idea de tener la tierra supuestamente ociosa y que se está metiendo y profundizando es la idea de
Es decir, puedes pasar por un periodo en el cual lo que te está haciendo Dios es metiéndote la cuchilla para profundizar más en tus raíces y sacarte toda la basura que tenés. Y no solamente eso, que son momentos en los cuales uno dice, no produzco nada, no tengo nada, no hago nada, no puedo hacer nada, no tengo absolutamente nada. Es la idea de impedir, o sea, Dios dice, no, ahorita te vas a parar, papá. Y lo que voy a hacer en tu vida es el barbecho. Y el barbecho significa que voy a pasar zarandeando y haciendo surcos profundos en tu vida, de tal manera que sin hacer nada, lo que estoy tratando de hacer es hacerte más fértil para la próxima cosecha en tu vida. Y lo mismo el concepto de poda, es este concepto de impedir. Quiere decir que entonces muchas veces de las cosas que nos pasan desde la perspectiva de Dios es decir, no te voy a dejar. Y a veces, miren, y para mí fue real la palabra profética de este hermano. ¿Por qué? Porque pasé muchos años en los cuales decía, ¿y entonces cuál es la cosa aquí? ¿Qué parte de la película me he perdido? Porque era la cuestión de solo pasar encima del arado, y no ver que hay un resultado en tu vida. Pablo dice, hay tiempos de barbecho y de poda en nuestras vidas. Y no solamente los tenemos que tener, sino que tenemos que entender, dice Pablo, dos cosas básicas para sostener en tiempos de barbecho y en tiempos de podas. Número uno, dice Pablo, el versículo dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Saben qué decía Pablo? Miren, cuando nosotros tenemos momentos de dificultad de ese tipo, estériles en la vida, Pablo tenía dos conceptos. Número uno, Pablo se aseguraba de la soberanía de Dios. Porque él dice, impiden que les hablemos a los gentiles. Pero que lo impidan no significa que no esté pasando, porque había pasado Tesalónica, había crecido. Y además, los gentiles era el campo al que Pablo había mandado. Que Dios había mandado a Pablo ese campo. Y era el mandato de Dios en eso. Entonces Dios dice, bueno, si yo estoy teniendo obstáculos en el producto de mi vida, pero sé exactamente que Dios quiere que esté aquí y que esté haciendo lo que esté haciendo, pues debo empezar a pensar la soberanía de Dios, que se va a cumplir, lo quiera o no lo quiera, me guste o no me guste. Dios es soberano para tomar una decisión sobre mi vida y puede interrumpirla cuando Él quiera. Pero la segunda cosa que Pablo dice, no solamente me aferro a la soberanía de Dios, sino que también me aferro a la justicia de Dios. ¿Qué significa? Pablo dice, a estos que se están oponiendo y que me están haciendo daño, Dios los va a retribuir, los va a castigar y los va a hacer daño. Entonces, Pablo dice, si yo paso por tiempos estériles, si yo paso por tiempos de poda, dos cosas me deben sostener. Número uno, Dios es soberano. Él sabe lo que está haciendo, Él me ha traído a este momento. Pero también Dios sabe que Dios es justo. Y que Él simple y sencillamente va a sacar lo mejor y va a hacer justicia en los que se oponen a mi vida, los que me están dañando. Pero Dios dice, Pablo dice, Dios es soberano y justo. Hermanos, esos son dos atributos de Dios que muchas veces se nos olvidan. Dios no es injusto, hermanos. Y aunque vivamos tiempos de injusticia y momentos de dificultad y momentos de muchas cosas y de barbecho, que estemos siendo zarandeados, recuerde esto: estoy aquí porque Dios me ha traído, y dos, estoy aquí y sé que Dios va a hacer algo bueno en mi vida y justo. ¿Creen ustedes eso? La tercera cosa que tiene que ver con otra de las áreas más difíciles. Hablamos de padecer, hablamos de impedir, pero ahora hablamos de desear. Y observe lo que Pablo dice en el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, esta expresión del deseo, Pablo tenía dos características de su deseo.
Su deseo era inmenso, pero también su deseo era intenso. Primero, Pablo dice, miren, estamos lejos de ustedes y hemos querido buscar otra vez con ustedes. Y utiliza la palabra desear en el versículo 17. Mucho deseo. La palabra deseo significa anhelar, significa... la idea es, miren, esta palabra es muy interesante porque da la idea de anhelar extremadamente, y muchas veces esta palabra se utiliza para describir el concepto de la lujuria. O sea, miren, la idea de Pablo es que es tan intenso, inmenso su deseo. O sea, él dice, yo quiero esto, yo quisiera esto, yo desearía esto. Por ejemplo, yo sé que aquí hay gente con deseo inmenso de que Argentina sea campeón. Si lo desean, viven en esa, sin ofender a los presentes. Otros queremos que Brasil sea. O sea, y decimos inmenso. Luego hubo otros que puedes tener un deseo inmenso como México de ser campeón, pero no, para nada, no tiene eso. Pablo dice, yo quisieras. Ahora le hago una pregunta, ¿qué deseo trae usted y qué desea usted inmensamente? ¿Qué le gustaría? Algunos decían, yo quiero tener plata, yo quiero tener esto, mi retiro y todo lo demás. Pero Pablo dice, no, mire, yo quisiera verlos, hermanos. Quisiera estar con ustedes otra vez, estar con ustedes en Tesalónica, anhelo verlos. Pero también era un deseo intenso, porque observe que dice, he tratado de ir a ustedes una y otra vez. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo había ido varias veces a querer ir a Tesalónica y no había podido. Ahora, miren, ¿qué hacemos cuando tenemos un deseo en nuestras vidas que es tan intenso y tan inmenso y lo repetimos una y otra vez y decimos, ya se va a dar y no se da, ya se va a dar y no se da, y ya se va a dar y no se da? ¿Cómo nos sentimos espiritualmente hablando? ¿Cómo batallamos en eso? Pablo dice, ok, miren, la idea entonces tiene que ver aquí con el hecho de que estos deseos que hemos tenido no se han cumplido. Y miren, yo le tengo buenas y malas noticias. Número uno, hay muchos de los deseos que Dios se los va a cumplir, pero número dos, no le va a cumplir todos sus deseos. Y hay momentos en la vida en que uno dice, esto ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque ya no tengo el tiempo para hacerlo, ¿me entienden? Es decir, hay que ser lógico. Y si usted todavía sigue teniendo unos deseos que no son lo que tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con su propia vida, Dios dice, yo te puedo cumplir algunos deseos, pero no te los voy a cumplir todos. Así que se olvida de estar frustrado. Y Pablo dice, ¿saben por qué no hemos podido lograr esto? Dice, bueno, porque Satanás nos estorbó. Y la palabra estorbar ahí es bien interesante, porque la palabra estorbar tiene tres connotaciones en la palabra, el uso de esa palabra en el texto original. Número uno, es la palabra que significa que usted va en un camino y de repente hay un derrumbe, pum, cae y le obstaculiza y no puede pasar. Ese es un concepto, bloquear. Tiene que ver con el concepto de bloquear. Número dos, viene del término militar. Es el término en el que están las defensas y de repente el enemigo rompe y penetra y se establece dentro del territorio de las defensas. Y tercero, tiene que ver con el atleta. Es el concepto de que el atleta va corriendo y de repente va en su mayor carrera y alguien le pone el pie y se cae porque por la velocidad que lleva no puede tener equilibrio. Entonces, ¿qué significa que el diablo nos estorbe, hermano? Puede tener tres connotaciones. Número uno, que te ponga un obstáculo que no te permite pasar. ¿Sí? Cualquier obstáculo. Dos, que le permitas al enemigo meterte en su vida y que penetre tus defensas y te obstaculice tu propio desarrollo interno. Y tres, que esa persona te deje incapacitado para correr la carrera que Dios quiere que corras. Tirado al lado del camino. Y el diablo, y Pablo dice, el diablo lo estorbó. Ahora, la figura verbal de ese concepto en el Nuevo Testamento, en el griego, implica que es un término que la gramática griega, que es el término aoristo, y el término aoristo significa que es una realidad completa y acabada de una sola vez. La idea es,
todas las veces que intentó una y otra vez, el diablo estaba pum, 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 pum. Ahora, Pablo dice, ok, pero cuando nos enfrentamos a una batalla espiritual con el enemigo, ¿cómo nosotros podemos enfrentarla? Dice Pablo. Entonces Pablo dice, ok, la razón por la cual yo puedo superar el padecer, que yo puedo superar el asunto de tener, de tener estos padecimientos y de tener todo el sufrimiento que tengo y de superar el impedir en mi vida y el desear, dice Pablo, dice, lógico, la palabra que yo tengo que utilizar es esperar. Observe, dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona que me gloríe. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Saben qué era lo que Pablo decía? La estoy viendo mal, padecimos, nos estaban impidiendo, no pude consumar mis deseos, me estorbó el enemigo, pero ¿qué hago yo? Dice, bueno, yo espero por dos razones. Espero porque primero sé que va a haber fruto por lo que he invertido en ustedes. Ustedes son mi corona, mi gozo. Quiere decir que la realidad de la vida tiene que ver cómo invertimos en otros, no tanto en las cosas que hacemos a nuestro alrededor, porque podemos tener un montón de cosas a nuestro alrededor y no tener un legado, hermanos. No tener un legado en nuestras vidas, no haber dejado huella en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, no haber penetrado con una capacidad de poder. Y Pablo dice, y segundo dice, porque sé que mi trabajo no ha sido en vano, porque los veo a ustedes, y segundo dice, porque cuando Jesús venga las cosas se van a arreglar. O sea, dice, ¿y qué dice eso? ¿Qué dice? Vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y la idea es en su aparecimiento. ¿Saben ustedes que Jesús va a regresar otra vez, verdad? Y saben que cuando Jesús regresa otra vez, la segunda venida no viene como el siervo, viene como el ejército, el batallador. Y ahí vamos a descubrir todo. Pablo está tan seguro que cuando Jesús venga en su venida, Él va a tener grandes galardones. Ahora, ¿está usted seguro que cuando se presente ante Dios va a poder tener todo el honor y la gloria que Dios quiere darnos? Miren, nunca se olviden esto. El hecho de que se esté saliendo bien, le esté saliendo bien lo que está haciendo, que esté teniendo una vida que le agrada, pero está lejos de Dios, no quiere decir que no va a pasar la factura a Dios en su vida. Porque muchas veces, como vivimos con el tiempo presente, no olvidamos el tiempo futuro. Y el tiempo futuro va a demostrar quiénes realmente son los que Dios aprecia y a los que Dios no quiere. Qué tremendo. Cuando yo recuerdo, cuando leía eso, dije, y oiga esto, dice la Biblia que usted va a estar presente ante Dios desnudo. Allí no se va a poder poner Pierre Cardin o Pierre Carton o Christian Dior o Christian Pior, cualquier verdad que usted use. Dice que va a estar desnudo, quiere decir que no se va a poder escapar. Y qué tremendo de ser estar desnudo ante la mirada de Dios, haciéndole un examen y presentándole el escándalo de su propia vida. Yo no sé si va a haber audiencia de todos los demás viendo la pantalla donde yo estoy ahí y que estén viendo y todos digan, mira, el hermano Romeo, pero ¿saben qué me consuela? Que después va usted y yo también lo voy a ver. Eso me consuela. Así que no se ríen a mí. 5 cosas Pablo tenía. Estaba padeciendo, le estaban impidiendo, ¿sí? Estaba deseando, ¿sí? Le estaban estorbando. Pero ¿qué hace Pablo? Esperar, tengo esperanza. El tiempo va a llegar. Y observe que usa una palabra interesante. Pablo dice, versículo 17, pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo.
La palabra tiempo ahí es bien vital porque es la palabra kairos. No es la palabra cronos, la palabra cronos es el tiempo continuo, el kairos son el momento oportuno. Entonces Pablo dice, este es un kairos, es un tiempo de una estación de invierno, pero voy a salir de ella porque luego va a venir la primavera, va a venir el tiempo en que Dios va a sanar nuestras dolencias y nos va a sacar adelante. Vamos a ver. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte que tú realmente seas nuestra ancla, nuestro asidero, nuestros deseos sean sometidos a ti. Y que cuando a veces pasamos tiempo de barbecho, tiempo de dificultad en nuestras vidas, realmente tengamos la esperanza de que tú tienes el control. Te bendecimos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos una vez más el nombre de Dios juntos por medio de nuestras ofrendas y nada más. Oremos antes de recoger la ofrenda. Señor, gracias por cómo nos provees, gracias porque tenemos lo necesario y te queremos dar un poco de lo que nos das. Te pedimos que bendiga las manos que ofrenden el día de hoy y que podamos usar las ofrendas para poder seguir como iglesia reuniéndonos juntos. En el nombre de Jesús. Amén.